Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, hoy es 24 de mayo. Un día como hoy, hace 56 años, se cumplía un mes de haberse iniciado la Revolución de Abril de 1965. Ese día, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó pronunció un discurso con relación a ese primer mes de la revolución. Hoy vamos a utilizar para enviar el mensaje una lectura comentada, porque son cosas que deben de quedar bien grabadas en la mente de ustedes y deben de tener muy en cuenta que no hay especulación en lo que estamos hablando, para poder entender un sinnúmero de situaciones que se dieron en la República Dominicana, que fueron desde comenzar un levantamiento militar para deponer a un gobierno de facto y reponer a un gobierno legítimo. El 24 de abril, los militares del campamento del 16 de agosto, bajo la dirección del capitán Mario Peña Tavera, se sublevaron y lograron en menos de 24 horas deponer, quitar el gobierno del triunvirato, que fue el gobierno de facto que surgió como consecuencia del golpe de Estado del profesor Juan Bosch. 24 horas. Ese acontecimiento provocó una guerra civil a partir del domingo 25, porque cuando se juramenta al doctor Molina Ureña, presidente de la Cámara de Diputados del gobierno de Juan Bosch, como presidente a las 2 de la tarde del domingo 25 de abril, los norteamericanos se opusieron, y entonces eso provocó que un grupo que estaba de parte de los americanos, que eran de San Isidro, se enfrentaran al pueblo y a los militares constitucionalistas en el Puente Duarte y fueran vencidos el 27 de abril de 1965. El haberlo vencido provocó en su desesperación que ellos pidieran la intervención norteamericana. Llegaron y se convirtió la guerra civil en guerra patria. Los americanos llegaron con su plan de fingir ante el mundo que venían a rescatar a sus ciudadanos, pero por otro lado a impedir que aquí surgiera una nueva Cuba. Eso fue un invento que se hicieron. Dividieron la zona de la capital en dos, la parte más pequeña para los constitucionalistas, la más grande en todo el país para los militares contrarios a la Constitución y la democracia, y ellos entonces favorecieron a ese grupo de una manera que veremos en un momentito cómo se desarrolla. Ya hemos dicho varias cosas, hasta la operación limpieza, lo que ocurrió, hasta que formaron la Fuerza Interamericana de Paz fabricando cancilleres, hasta que nombraron a un general de 3 estrellas como jefe de aire, mar y tierra el 7 de mayo, y que luego nombran el 21 de mayo a un general de 5 estrellas brasileño, Hugo Panaco Alvin, y como segundo al general Bruce Palmer, quien desde el día 7 estaba encargado de todas las operaciones. Eso fue una estructura jerarquizada militar para aparentar ante el mundo. Ya habían ocurrido muchas cosas el 24 de mayo al mes. El coronel Caamaño leyó lo siguiente en su discurso. Aquí vamos a ver fragmentos de ese discurso. El movimiento constitucionalista iniciado el 24 de abril del corriente año por un amplio sector de las Fuerzas Armadas, decía Caamaño, que ha recibido pleno apoyo moral y material del pueblo dominicano, tiene como único fin devolver a nuestra familia el libre ejercicio de todos sus derechos y la igualdad social que consagra definitivamente la Constitución de 1963, que democráticamente y por soberana voluntad se dio a nuestro pueblo en uno de los episodios civilistas más honrosos de su historia, las elecciones del 20 de diciembre de 1962, las primeras elecciones libres después de la dictadura de Trujillo, y luego la proclamación de la Constitución el 29 de abril de 1963, a un mes y 2 días de haber sido juramentado el profesor Juan Bosch. Continúa diciendo el coronel Caamaño:
Basado en estos principios inquebrantables, el gobierno legítimo de la República está en condiciones de aceptar conversaciones que pongan el camino de la paz. Es decir, Camaño entendía que aunque lo habían engañado en varias ocasiones los grupos diplomáticos, donde hablaban de un cese al fuego y los militares hacían otra cosa, los militares norteamericanos, en desconocimiento de lo que política y diplomáticamente se venía haciendo, demostrando que había un poder superior en ese momento para el caso dominicano, que eran los militares norteamericanos. Pero no se le cerró nunca la puerta a las negociaciones. Por eso plantea Camaño, repito, que basado en estos principios inquebrantables, el gobierno legítimo de la República está en condiciones de aceptar conversaciones que pongan el camino de la paz, el derecho y la justicia a la familia dominicana que tanto ha sufrido por culpa de las ambiciones e intransigencias de sus malos hijos. Conversaciones que estamos dispuestos a sostener no con los negadores de su fe, sino con los representantes de aquellas organizaciones de carácter internacional. Es decir, no se estaba discutiendo ese caso con los que enfrentaron, con los militares dominicanos que enfrentaron a los constitucionalistas, sino con organismos internacionales que permanecen actualmente en nuestro país porque consideramos que ellos, como representantes legales de dichas organizaciones, tienen como función fundamental ayudar a buscar soluciones prácticas y justas que no lesionen la dignidad ni el derecho soberano de los pueblos. El coronel Camaño terminó su alocución diciendo: no cederemos un paso en nuestra posición. No permitiremos que se le arrebate a nuestros hermanos lo que tanto luto y lágrimas ha llevado a todos los hogares del país. Y no lo haremos porque si así fuese traicionaríamos la confianza que ha depositado en nosotros la inmensa mayoría del pueblo, que en forma espontánea ha dado su apoyo a nuestro digno movimiento, que ha puesto en vigencia la Constitución de 1963, porque ha visto en él, sin vacilaciones, la reivindicación permanente de todos sus derechos, inspirado en el lema glorioso de Dios, patria y libertad. Se estaba defendiendo la esencia de la Constitución de la República en la Revolución Constitucionalista. El coronel Camaño en un mes había desarrollado unas habilidades políticas insospechables. El primer día que habló, cuando fue juramentado, lucía un poco nervioso o no se veía la soltura que ya al mes tenía cuando decía este discurso al cumplir un mes de la Revolución Constitucionalista. A esto siguió pronunciamiento del canciller Jotin Curi, donde llamaba a la ONU a venir a la República Dominicana a constatar con sus propios ojos la realidad de lo que había ocurrido, fundamentalmente en la Operación Limpieza, las injusticias que se habían cumplido. Ya dijimos que la ONU había enviado a un general hindú, Indar G. Ricky, que vino aquí en representación de la ONU. Pero la fuerza que tenían los americanos con la OEA, que era la que estaba directamente vinculada al proceso hasta crear la Fuerza Interamericana de Paz, era muy grande y opacaba en cierto sentido lo que estaban haciendo los militares norteamericanos. Esas palabras de Camaño las hacía porque en el artículo 93 de la Constitución de 1963 del gobierno del profesor Juan Bosch, hablando de la soberanía, explicaba lo siguiente: la soberanía reside inmanentemente en el pueblo y se ejerce por intermedio de los poderes reconocidos por la presente Constitución, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. La injerencia de los extranjeros en los asuntos políticos del país es lesiva a la soberanía del Estado. Asimismo, los dominicanos que invocaren gobiernos o fuerzas militares extrañas para la solución de las disputas internas serán declarados violadores de la soberanía nacional y les serán aplicable la pena que la ley establece. Es decir, que a esos dominicanos que llamaron la invasión norteamericana le cabía
la pena que la ley establecía y la misma Constitución. La Constitución de 1963, en su artículo 55, rezaba lo siguiente: se consagra la inviolabilidad de la vida. No podrá establecerse la pena de muerte ni otra cualquiera que implique pérdida de la integridad física del individuo. La ley podrá, sin embargo, atención a esto, la ley podrá, sin embargo, establecer la pena de muerte para los que, en caso de acción de legítima defensa contra un Estado extranjero, se hagan culpables de delito contrario a la suerte de las armas nacionales o de traición o espionaje en favor del enemigo. Miren, este artículo 55 de la Constitución de Juan Bosch, sé que la leyeron mucho y lo sabían y entendían que después que ellos lo derrocaron y después que ellos llamaron a la invasión norteamericana, estaban violando el artículo 55 y lucharon a como diera lugar para que no volviera Juan Bosch, tal vez pensando en que ese artículo 55 de la Constitución se iba a poner en ejecución y se iban a hacer actos de justicia con lo que llamaron a una invasión para pisotear nuestra soberanía. Sin embargo, el coronel Camaño, a los 30 días, el 24 de mayo, todavía está buscando la paz con los grupos norteamericanos. Esos grupos que no solamente instalaron un gobierno, el gobierno de Inver, el gobierno de reconstrucción nacional, sino que además montaron ese gobierno de Inver y propiciaron ayuda militar, alimentaria, económica. Por ejemplo, el secretario adjunto de Asuntos Económicos de los Estados Unidos, Anthony Solomon, se nombró aquí para que administrara los fondos que le estaban tramitando o transmitiendo al gobierno de reconstrucción para que no lo dilapidaran, porque los Estados Unidos sabían que el grupo que estaba defendiendo era un grupo que había demostrado que tumbó el profesor Juan Bosch para desarrollar la corrupción en la República Dominicana, y todavía hoy es tan así que los mismos norteamericanos están en contra de la corrupción que ellos mismos propiciaron a partir del golpe de Estado de 1963 como una forma de ganarse como aliado a los dominicanos militares que eran antidemocráticos. Porque en este país, desde hace muchos años hasta estos tiempos y esos tiempos, todo tenía un precio en dinero. La libertad, la lealtad tenía un precio en dinero. Y los norteamericanos lo estaban pagando o estaban haciendo, propiciando las condiciones para que ellos pudieran realmente tenerlo. Los americanos lo hicieron porque los americanos habían plantado, habían dicho en su destino manifiesto que sale como doctrina de América para los americanos posteriormente también, y que surge después que los Estados Unidos lo había tomado más de 1.528.271 kilómetros de frontera a los mexicanos. Avanzaron hacia adentro. Y en el destino manifiesto, la razón por la cual lo hicieron, razón por la cual invadieron 85 países hasta el 1965, 33 en América, fue por lo siguiente. Decía el destino manifiesto así: nuestra nación es una Roma más grande y más noble. Está colocada por Dios para ser árbitro no solo de los destinos de toda América, sino incluso de Asia y Europa. Nuestro destino manifiesto como contralor de los destinos de toda América es un hecho inevitable y lógico, hasta el punto que solo falta discutir los medios a emplear para establecer este control. Pero nadie pone en duda nuestra misión y nuestra intención de cumplirla, o, lo que es lo mismo, nuestro poder de realizarla. Miren,
En la República Dominicana se puso de manifiesto el poder que tenían los norteamericanos para ellos hacer lo que hicieron. Resulta que los hechos en política obligan a los estrategas de la política a hacer adecuaciones constantes, cambios, que es lo que está ocurriendo hoy con un Estados Unidos que en la República Dominicana hoy están luchando contra la corrupción. Porque es una línea que tienen que defender para ganarse a una región que la venía perdiendo lentamente con la presencia que iban teniendo grupos como un grupo asiático, que son los chinos, que el PLD llegó a tener relaciones con ellos, romper con Taiwán, y eso fue un desafío a la política exterior norteamericana. Hoy, 24 de mayo, hemos visto aquí que hasta el general encargado del hemisferio, con asiento en Panamá, del Canal de Panamá, tuvo que venir aquí días antes de hacer el apresamiento de un mayor general dominicano. Mientras en otro tiempo protegían la corrupción, ahora vinieron contra la corrupción, porque es una política que cuando usted ve los estudios internacionales que están haciendo de la transparencia, se está dando cuenta del peligro de la corrupción que hay. La 2/3 parte del mundo, en vez de disminuir, la corrupción va en aumento. Y la corrupción va a destruir el mundo. Si la corrupción no se detiene, va a destruir el mundo. Y ya el mundo fue destruido una vez, bíblicamente, por la corrupción. Cuando Jehová manda a Noé a hacer el arca para mandar el diluvio universal, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 6, versículos 11 y 12, él dice que viendo Jehová que la tierra estaba llena de corrupción y violencia, se arrepintió de haber creado al hombre. Ya lo había repetido en el capítulo 6, versículo 6. Y lo repite, y es ahí que manda a Noé a construir el arca para mandar el diluvio universal y acabar con la corrupción y la violencia. Eso pensó Dios. Aquel que en el capítulo 6, versículo 6 dijo que viendo Jehová que los designios del corazón del hombre era de continuo el mal, se arrepintió de haberlo creado y dijo: los raeré de la tierra. Los elementos básicos fueron la corrupción y la violencia. Entonces, a eso nos estamos enfrentando hoy. Pero se cometieron esos errores. Hoy Estados Unidos lo está enmendando, porque así lo reclama la necesidad de una nueva estrategia de penetración, dominación y de garantizar a una América Latina que esté de parte de ello ante los sucesos que puedan venir en el futuro. La revolución constitucionalista entonces tenía toda la razón del mundo. Luchaba contra la corrupción. Luchaba contra la violación a la soberanía. Luchó para reponer la Constitución. Y hoy, se está reclamando el cumplimiento de la ley como base fundamental para crear la conciencia y que en esa dirección hayan elecciones transparentes de las cuales puedan surgir candidatos y candidatas que fortalezcan la institucionalidad del Estado como una garantía de disminuir a su mínima expresión alguna vez la corrupción en la República Dominicana. Y eso va a tener que hacerlo el mundo entero. Por eso nosotros decimos que la solución del mundo está de la República Dominicana y el mundo está en que se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. No nos estamos oponiendo a nada malo, sino a todo lo mejor, para que los pueblos vivan en paz, para que los recursos de un pueblo, el Estado, lo gaste con racionalidad, como establece en su artículo 75, numeral 6. Para que haya control y fiscalización de los gastos públicos, es que deben de elegir las personas en las elecciones, que es el momento más sagrado de la democracia, cuando se eligen los hombres y mujeres que van a administrar
los bienes patrimoniales del país y que van a gobernar con eficiencia administrativa, como merecen los pueblos, para poder ser competitivos y avanzar en un mundo que se desarrolla en función de la estabilidad democrática que pueda tener, del avance técnico que pueda tener y sobre todo la conciencia política de amar y servirle a la patria. Entonces, hoy 24 de mayo, nosotros saltaremos el viernes al 28, que también hay acontecimientos importantes que se dieron en el marco de lo que fue la Revolución Constitucionalista y que vamos a destacar el próximo viernes 28. Gracias por estar con nosotros y no se olviden que la solución de nuestro país está en que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Motivo fundamental de estos comentarios junto a ustedes. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.